Ya está. Ya Hola, vamos buenas a parar. noches. Hola, muy buenas noches. Órale, sí, mi Celi. Órale, otra vez. Dale, besitos y abrazos. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión. Es la última sesión del módulo 23. Estamos en la semana 4, unidad 4, correspondiente a la semana de integración de saberes. Hemos de recordar que el propósito principal de esta semana es la de integración de cada uno de los saberes que habíamos aprendido durante semana 1, semana 2 y semana 3, los cuales iban a poner en práctica en la semana 4 en referencia a una construcción web. Precisamente veíamos en la sesión anterior cuál era la importancia de una construcción web, de dónde proviene la historia de la web y qué elementos debe de contener. Ahora bien, en esta última sesión vamos a a recapitular un poco la información que estábamos visualizando de una manera contextual. Primeramente vamos a ver la parte de la importancia de la administración de proyectos. Dice, es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con las expectativas, condiciones que se deben cumplir formalmente impuestas, es decir, por medio de un contrato y objetivos, de tal manera que se cumpla con un cronograma, con el presupuesto y requisitos de calidad acordado, que a eso nos referimos a los estándares. ¿Cómo se administra un proyecto? Primeramente, planificamos y justificamos. Durante semana 1 estuvimos viendo la importancia de la planeación, que dentro de esta teníamos que plasmar lo que era la descripción del problema, el objetivo general que estuviera acorde, que tuviera un verbo en infinitivo, los objetivos específicos de la misma manera, al igual que las metas, y la justificación que era el por qué, la importancia del proyecto, por qué era importante, qué resolvíamos, hacia dónde estaba dirigiéndose, quiénes participaban para poder elaborar este proyecto. Bien, en semana 2 pasamos a la etapa de la organización. Dentro de la organización veíamos las actividades de tareas, recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos. Veíamos también la parte de la dirección. También veíamos la parte del control, donde estábamos viendo los escenarios, el diagrama de Gantt, que era muy importante para realizar un proyecto. Ahora bien, vimos estas 4 etapas que son referentes a lo que es el proceso administrativo. Actualmente estamos elaborando lo que es la construcción de una web donde se solicita estrictamente dentro de la actividad final que nosotros tomemos cualquier información de cualquier de las fases que hayamos trabajado o la que consideremos correcta para poder mostrarle al lector. Es muy importante que dentro de sus construcciones web que ustedes hayan realizado, se visualice la información dentro de la construcción web. Si lo emplearon como hipervínculos a sus actividades, esto les va a restar puntos. Si no hay un menú de navegación, si no hay un submenú, esto les va a restar puntos. Si en la construcción web podemos denotar que no se tomaron a consideración las recomendaciones desde fase 1 hasta fase 6, les va a restar puntos. ¿Por qué? Porque es importante que dentro de la construcción web que nosotros estamos realizando y proyectamos todas las semanas que nosotros estuvimos trabajando, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo agarro y pongo mi objetivo general otra vez que no es acorde? Manejando un objetivo general que no era ni siquiera el que estábamos trabajando en las fases. Volvemos a caer en el mismo error y volvemos al parteaguas de que no hay una buena estructura del proyecto. Volvemos a poner un objetivo general que no comienza con un verbo en infinitivo, no cuenta con el objeto, no cuenta con la medida de tiempo. Volvemos a plantear objetivos específicos o a lo mejor ni siquiera los planteamos, tomamos solamente y planteamos el objetivo general y nos olvidamos de proyectar el objetivo específico. Bien, parte de las instrucciones de la fase final nos indica que tomemos a consideración la información que vayamos a plasmar. Pero si ocupamos, por ejemplo, información de la fase 1, que es la parte de la actividad integradora, ejemplo, actividad integradora número 1, donde viene lo que es la parte de objetivo general, objetivos específicos y metas,
Imaginen, si yo le proyecto al lector el objetivo general, ¿por qué no va a saber cuáles son los objetivos específicos y las metas? Realmente desde ahí vamos a ver si realmente no estamos presentando la calidad de la información que se espera. Es muy importante que esté bien estructurados sus proyectos. Si ustedes ya subieron sus páginas web y ustedes consideran que no está acorde a lo que se está solicitando, aún están a tiempo de modificarla. ¿Por qué? Porque aún no estoy evaluando. Una vez que yo empiece a evaluar, ya el sistema automáticamente les va a cerrar lo que es la calificación que ustedes obtengan, si a excepción que sea no aprobatoria, sea apertura para, por ejemplo, poder entregarlo antes del domingo. Esto va con la intención de que, por ejemplo, si ustedes están entregando entre semana y hay algunas actividades ya entregadas y ustedes consideran que está correcto como lo están subiendo, entonces se hace la calificación y si hay una calificación que a lo mejor sea 60, 70, 80, 90, 100, con eso nos quedamos ahora. Si es menos de 60, se queda aperturado para que lo puedan rediseñar hasta el domingo antes de las 23 horas con 59 minutos. Por eso es muy importante que esta información esté concordante con lo que hemos trabajado durante todas las semanas. ¿Cuál es la característica principal de un proyecto? Principalmente que es temporal. Un proyecto se caracteriza por tener un principio y un final. Nosotros iniciamos precisamente con una idea y la estamos terminando con una puesta en marcha. ¿Cuál es la puesta en marcha? La construcción web. ¿Quién es el responsable de realizar esta construcción web? El administrador de proyectos, que son ustedes. Y entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o el resultado que es único y que se desarrolla gradualmente. Veíamos la importancia de la historia de la World Wide Web, que le comentaba yo en la sesión pasada, que nace del zar, del físico nuclear de Ginebra, Suiza, que era Thierry Berners-Lee. Él nos proporciona una idea concreta de qué era la WWW, que hoy en la actualidad es una de las tecnologías con mayor auge y la más importante, de hecho, de todas para poder realizar cualquier página web. Actualmente manejamos la www, tenemos el XTML, tenemos el XTML, tenemos diferentes URLs para poder diseñar. Ahora, ¿cómo era la primera web? No tenía colores, no tenía fotos, no tenía videos. O sea, era una página plana. Realmente no existía nada. Tampoco había gráficos ni animaciones, solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros colocamos un menú confuso? Automáticamente, muchos dirían que es una lata, o sea, realmente sería un menú no funcional, porque nos daría mucho trabajo estar buscando dentro de una web. Pero gracias a esa primera World Wide Web, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook y acceder a millones de páginas web. Hoy es una red inabarcable e intangible de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a pasos de gigante. ¿Por qué? Porque antes podíamos ver que las construcciones web, por ejemplo, no existían tecnologías emergentes que nos permitieran hacer una construcción web. Teníamos que realizarlo antes a través de MS2, o sea, que teníamos que leer para poder realizar una web. Actualmente nosotros tenemos a la mano tecnologías que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, como las de creación web. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar y promover un mejor trabajo que nos permita presentarlo con una buena calidad. Ahora dice, el 12 de diciembre del 2010 se cumplieron 30 años de la creación de la World Wide Web. Fue el día en que Berners-Lee describió el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a esa primera web gestión de información, que fue a través de una propuesta. Como pueden ver en imagen que está pegada dentro de la presentación, así era la primera web que circuló en computadoras que solamente tenían acceso personas que tenían la solvencia económica para tener una Mac, por ejemplo, como fue la primera computadora creada. Más de un año después del 20 de diciembre en el 90, sería publicado Elsevier por primera vez y fuera de sus paredes en agosto de 1991. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1991 cualquier usuario podía navegar a través de la World Wide Web. Ahora, ¿cuál es la cronología del diseño? Dice, si hablamos de tecnología, las cosas ocurren muy rápido.
Cada año tenemos nuevos modelos de teléfono inteligentes y aplicaciones nacen y mueren todos los días para facilitar nuestras vidas. Realmente todas las tecnologías tienen su principio y su final. Hay tecnologías que son, y por eso se le llaman tecnologías emergentes, porque emergen de una necesidad. Hay tecnologías que nacen por su propia voluntad, que dicen es por una necesidad del ser humano, pero hay otras que son desarrollo de otras que ya estaban puestas en marcha. Entonces, esto permite la evolución de cada tecnología emergente y con el fin de poder mejorar todos los puntos que tenemos a favor o en contra. Ahora, si la evolución del diseño web no ha sido diferente. Desde la creación del primer sitio web hasta hoy los cambios son abismales y lo más interesante de todo es que están en evolución constante. Así que te interesa el diseño web, te invitamos a un breve recorrido a través de la historia web, que ya está cerca de alcanzar su tercera década. Estamos hablando que esto ya está al día de hoy creciendo en una evolución muy significativa. Ese es el pequeño video de la evolución del diseño web. No se los voy a transmitir ahorita porque quiero que vean el contenido de la construcción web, que esto es muy importante. Aquí dice, elementos de un diseño web. Sesión pasada me preguntaban cuáles son los elementos que se consideran para un diseño web. Yo les compartía que a partir del contenido extenso de la página 16, ustedes desde semana 1 les di ese tip que podían visitar esas páginas para que ustedes pudieran ir viendo qué es lo que se va a evaluar de esta construcción web, porque ahí nos especifica tamaños de imágenes, tamaño de banners, tamaño de ítems, tamaño de hipervínculos, tipos de letra, que se le llama tipografía, arquitectura de la información, arquitectura del diseño, todo esto con el fin de amenizar una construcción web lo más creativa posible. Entonces, ¿cuáles son los puntos básicos de evaluación de una construcción web? El encabezado, el menú de navegación. Si no cuenta con menú de navegación, no es una construcción web. Si no hay un menú funcional, no es una construcción web. A eso se le denomina landing page. Y las landing page van dentro de una construcción web. O sea, ¿dónde podemos encontrar una landing page? En páginas de promocionales, por ejemplo, las páginas que maneja Xcaret. Ustedes entran a la página de Xcaret y podrán ver lo que son los atractivos que maneja diferentes, ya sea Xcaret, ya sea Shelha, ya sea todos los atractivos que maneja esa compañía, se los va a mostrar dentro de su menú. Pero lo que son las landing page lo muestran como promocionales. Por ejemplo, de repente les aparece una ventanita donde aparece una página donde solo vienen fotografías y pequeñas informaciones y les va a aparecer un botón que se le llama CTA, que les va a decir saber más. Cuando nosotros le damos clic a ese saber más, nos va a redireccionar a otra página para poder tener información sobre las promociones, sobre los eventos, sobre cuánto cuestan los paquetes que estamos solicitando. A esto le denominamos landing page, que son páginas de aterrizaje, que solo son páginas de visita, pero no es una construcción web. Las construcciones web requieren de los elementos que les estoy compartiendo, los botones CTA que vienen incluidos dentro de la construcción web, como saber más, cómo reflexionar, cómo contacto, todo esto nos permite los botones CTA. Imágenes destacadas, imágenes que estén acordes al proyecto, imágenes que no estén pixeleadas, imágenes que contengan por lo menos 1080 píxeles o escalas de 2500 píxeles máximo, un buscador que yo les comentaba en la sesión pasada que si no lo quieren poner no hay problema, sin embargo, es parte de el formulario, que es donde ustedes pueden proporcionar más información, recursos de video, recursos de audio, el icono de la URL, pues eso es la parte principal, es lo que les proporciona lo que es la tecnología que estén ocupando, información de contacto y el pie de página, que esto nos representa quién está realizando ese proyecto. Y una de las cosas más importantes, la arquitectura de la información, o sea, que ocupemos información que hayamos trabajado dentro de las fases. Si, por ejemplo, dentro de fase 1, ustedes obtuvieron una calificación que no era acorde, que a lo mejor sacaron 70 y tuvieron algunas retroalimentaciones para mejora de esa fase, y si volvimos, por ejemplo, a emplear esa misma actividad errónea, automáticamente lo que nosotros estamos haciendo es volver a presentar ese error dentro de una construcción web. Entonces, ¿qué pasaría si yo le transmito a las personas, le transmito a los lectores, a los navegadores, información que no es fidedigna? O
sea, si yo les presento un objetivo general que no tiene ni siquiera la estructura que debe de contener, si no les presento sus objetivos específicos, si no les presento sus metas. O sea, si yo agarro y digo, les corto solamente esto para que se me facilite y les pego nada más el objetivo general. Pero, entonces, ¿de qué se trata el proyecto? Entonces, ¿cuál es la razón de ser una construcción web? Es ponerse en el lugar del lector y decir, ¿qué preguntas me va a hacer? Si yo le pongo mi objetivo general, me va a decir, oye, ¿cuáles son tus objetivos específicos? Pero yo estoy viendo algo generalizado, realmente no contiene una estructura. Mi objetivo general es tal, 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 tal. No, el objetivo general comenzaba con un verbo en infinitivo. Los objetivos específicos comenzaban con un verbo en infinitivo. Las metas comenzaban con un verbo en infinitivo. Los recursos, si ampliamos la tabla de recursos, el no aplica. Ponen una tabla donde dice no aplica. Automáticamente va a decir, ¿cómo me estás presentando tú un proyecto donde tú me pones recursos donde dice no aplica? O sea, realmente, ¿cómo vas a llevar un proyecto al éxito si desde que yo denoto como lector que no hay viabilidad técnica? Entonces, esto es muy importante que se haya tomado a consideración cada una de las recomendaciones que se les brindaron en cada una de sus actividades entregadas. Por ello, al llegar a la etapa final, y es lo que yo les comentaba desde la semana 1, que todas las actividades que íbamos realizando iban de la mano, porque al final lo que íbamos a presentar dentro de la construcción web era toda esa información. Si ustedes presentaban información que llevaban 90, 95, 95, 100, 100, 100, 100, pues lógicamente lo que ustedes iban a presentar dentro de su construcción web iba a ser de 100. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes presentaban información que tenían 50, 70, 80 y llegan a la fase final y presentan lo mismo? Automáticamente, como les comento, hay errores dentro de la información que estamos planteando. ¿Qué sucede cuando ustedes, por ejemplo, están en el navegador y están buscando una temática y están buscando un tema para poder explicar alguna fase, ¿no? O alguna información? Si de repente ven que la página no es fiable, le damos clic en la X. Un ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es una página no confiable porque cualquiera puede modificar la información. Cualquiera puede subir información que ni siquiera proviene de autores. Entonces, al saber realmente que es una información o son informaciones que establecen que no tienen un carácter informativo o un carácter de investigación, esto no es congruente para que el lector pueda denotar. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, buscamos alguna información y la transmitimos y luego la persona que está enfrente de nosotros te refuta, te replica y te dice, es que lo que me estás comentando no es cierto? Boom, te hace un boom porque de repente dices, oye, pero es que yo lo investigué, a ver, dime dónde está tu fuente. Por eso, precisamente, una de las partes importantes son las fuentes de información confiable. Por eso, cada fase que hemos estado trabajando desde semana 1 son importantes para la construcción de un proyecto de investigación. Aquellas personas que tengan la visión de continuar sus estudios profesionales, cuando ustedes empleen estas mismas estrategias, este mismo anteproyecto, porque cuando se van a titular, les van a solicitar un anteproyecto de investigación, ya sea a través de una tesis o una monografía. Entonces, cuando ustedes lo realicen, todo esto que ustedes aprendieron les va a ser de utilidad. Supongamos que alguno quiera estudiar administración. Van a llevar una materia que se llama investigación de mercados y una que se llama proyectos de evaluación. Entonces, evaluación de proyectos. En estas dos materias van a ver todos los estudios que se necesitan para hacer ya un proyecto puesto en marcha. Como les platicaba cuando teníamos las primeras semanas, estudios técnicos, estudios económicos, estudios legales, estudios de impacto ambiental, estudios financieros, todos esos estudios, ¿para qué? Para determinar la viabilidad del proyecto, la rentabilidad y la factibilidad. Aquí ya empleamos un mundo de fórmulas, ya empleamos caracteres informativos de lo financiero. Aquí sí ya determinamos cuántos lápices, cuántas hojas, cuántas computadoras, cuántos vehículos, todo, detalladamente. Porque al final, la suma de todos los recursos nos va a dar la viabilidad del proyecto, ya sea, y también la parte de la TIR, ¿no? ¿Hacia cuántos años yo quiero hacer mi recuperación de inversión? Esto nos permitirá saber si es un proyecto que realmente se puede poner en marcha o es un proyecto que realmente necesita modificarse. Bien,
Otro de los puntos que les comentaba que se evalúa para las construcciones web son los botones interactivos que permiten al usuario conectarse con la aplicación, informando de la acción que se producirá si da clic sobre ellos. Y eso los podemos encontrar en el menú de una página web. Esos botones interactivos nos permiten, como lo dice, interactuar con la información que nosotros estamos presentando. A su vez, nosotros trabajaremos con esa información. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos botones interactivos dentro de nuestra navegación? Va a hacer que el lector se mantenga más tiempo dentro de su página web. Y eso es lo que realmente evalúa el SEO de Google. Una página muy visitada son aquellas páginas que se mantienen dentro de los primeros lugares y dicen, no, pues es que esta página tiene 1 millón de visitas por día. ¿Por qué? Porque el lector está dentro de la página web y se mantiene navegando, 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 buscando información. El correcto uso de colores, el contraste entre texto y fondo para no dificultar la lectura. Se seleccionan las combinaciones tomando siempre en cuenta las discapacidades visuales. Tenemos que pensar realmente que el lector también a lo mejor tiene problemas visuales, o sea, no solo pensar en un sector, sino pensar a grandes escalas, a que toda la gente va a entrar y va a visualizar su información. Mantener una coherencia y un estilo común entre todas las páginas, o sea, que si yo ocupo un mismo texto o una misma tipografía de letra, yo la ocupe para todas las páginas y que toda la información esté muy estructurada, que mantenga una creatividad, por eso se le llama arquitectura del diseño. Nosotros nos vamos a volver diseñadores web porque vamos a decir, no, pues sabes qué, no me gusta que quede aquí. Lo voy a poner horizontal, lo voy a poner vertical, o esta imagen la voy a ampliar, o este video lo voy a poner de este lado. Empezamos a diseñar, empezamos a construir. El diseño de contenidos, el nuevo medio y sus características obligan a ser concisos, precisos y estructurados en la redacción. Seguir una estructura piramidal, así como permitir una fácil exploración del contenido. Aquí también nos permitiría saber y conocer los errores gramaticales. También tenemos que tener mucho cuidado con la ortografía. Una de las recomendaciones es que ustedes, antes de subir su información, la copien y la peguen dentro de un Word, verifiquen que no tenga errores ortográficos y una vez que ya ustedes lo verificaron, ya lo pueden pegar dentro de su construcción web. ¿Esto por qué? Si nosotros entramos, como les comentaba, a hacer una navegación dentro de una web, lo primero que empezamos a ver es la redacción. ¿Y qué sucede? Porque va a haber gente que sepa sobre redacción. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, entra una persona y visualiza su página web y dice, no, tiene muchos errores ortográficos? ¿Qué confiabilidad tengo yo para estar dentro de una navegación si yo veo que la información no es correcta? Si la información contiene muchos errores, voy a decir, ¿esto quién lo realizó? No es algo que sea llamativo. Entonces, todos esos puntos son los que tenemos que tomar en cuenta. El encabezado. Bien, el encabezado también conocido por su nombre en inglés header, porque va en la parte de arriba o en la cabeza, es la parte superior de la página web. Es una de las áreas más importantes, pues es lo primero que un usuario ve al visitar su sitio. Por lo tanto, los elementos que lo componen deben de pensarse bien. En primer lugar, el encabezado de una página web debe brindar a simple vista la oportunidad de navegación y un resumen muy rápido de quién es tu marca y su identidad o su proyecto. Por eso, su encabezado es su título de su proyecto. Por eso, cuando le dan clic a ese hipervínculo para entrar a, esa, a ese enlace o esa URL para entrar a su página web, cuando hace la apertura, lo primero que se va a visualizar es el título de su proyecto. Si ustedes crearon un eslogan, si no lo crearon, si pusieron una imagencita. ¿Y qué vamos a ver? Posteriormente, su menú de navegación. ¿Qué contiene su Ah, página? ¿Sí? asesor, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Soy Maribel. Adelante, Maribel. Em, es que tengo varias preguntas sobre lo que nos está hablando ahorita. Para Ujú, empezar, sobre el sitio web, en ujú, la página que estoy armando, ya ve que inicia y dice pon tu nombre del sitio web. Ahí ujú. tengo mi duda. ¿Tengo que poner el nombre de mi proyecto o puedo poner otro nombre más pequeño? Porque el nombre de mi proyecto es muy largo. No, Entonces yo le había puesto algo así como educación vial en la sociedad o algo así, pero ujú. más cortito para no ponerle todo el nombre del proyecto porque sí está muy largo.
No Ok. sé si sea lo correcto. Sí, de hecho es correcto, porque el título del proyecto se refleja dentro de la construcción web. Lo que usted cuando inicia para hacer su construcción, lo que le pide son datos de rasgos de lo que usted está creando. Ah, ok, perfecto. Lo que hace el sistema es detectar cuál es su proyecto y le da Ah, unas plantillas, como decirle, aquí tengo 50 plantillas para que puedas escoger una que está acorde a su proyecto. sí, de hecho sí, también hasta cuando puse el nombre me dio como tipo de ejemplos para que escogiera cuál me convenía más y son Exactamente, muy cortos. En exactamente. otro, en otra pregunta es Adelante. logotipo. ¿Tenemos que ponerle logotipo a fuerzas? No, Porque no, el mío pues es la hojita que se ve, porque lo estoy haciendo en Google Site sí. y lo que pone es una como hojita negra. Sí, no es necesario. El logotipo de tu marca que dice aquí en la pantalla, eso es si ustedes lo quieren, claro, eso iba a llegar a esa parte ahorita. Si, por ejemplo, Ah, ustedes ok. quieren poner una imagencita ahí que esté relacionada con su proyecto, la cuestión está en que ustedes empleen la creatividad para Ah, hacer su ok. construcción web. A mí, la parte lo que interesa es el título del proyecto. O sea, son los Ah, elementos básicos, título, el menú de navegación, la información que esté correcta. O sea, si, por ejemplo, les comentaba, si emplearon fase uno, no solamente poner el objetivo general, sino poner objetivos específicos y sus metas, porque eso corresponde a a la fase uno, ¿sí? Ahora, ajá. o sea, Ahí también ujú. tengo otra duda. Ok, Eh, adelante. eh, ya puse mi título y abajo puse una como leyenda chiquita de más o menos que va referenciado a lo que va el proyecto. Pero ya ve que más abajo dice introducción o, o algo que se habla algo, algo sobre tu proyecto. Y yo le puse más o menos como la introducción, como para dar a conocer de qué se va a tratar la página. Mi pregunta es, ¿ahí cómo me refiero o cómo me puedo referir yo hacia el público que va dirigida a la página? Me, por decir, puedo poner, en este artículo se hablará sobre el tema tal o en este artículo hablo yo sobre el tema tal. Ok, No por sé si ejemplo, me puedo explicar. sí, claro. De hecho, lo que usted va a poner dentro de su introducción es la Ajá, parte, por ejemplo, vamos a suponer que es un problema de escasez de agua. ajá, Eh, Su introducción es el problema que tiene en su sociedad. Es, por ejemplo, la escasez de agua es una problemática que se ha suscitado por más de tantos años en la ciudad eh, dentro de la población o de la colonia tal, sufrimos de escasez de agua. Se ha solicitado a sectores gubernamentales, mantenemos la constante problemática del agua por tiempos. Esto ya ha afectado, por ejemplo, a la colonia tal, tanto que rescatamos agua a través de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde usted le puede poner dentro del presente proyecto, lo que vamos a tratar, lo que vamos a solucionar es precisamente la escasez de agua. Les invito a todo el público en general a que visiten nuestra página, a que naveguen dentro para que puedan conocer la proyección de que estamos realizando a través de nuestros objetivos. O sea, ¿qué buscamos? O sea, usted le puede hacer hasta ujú, preguntas detonadoras para que la gente diga, ya, ¿te gustaría incluirte? Entonces, ya esas preguntas detonadoras le va a hacer a que el público objetivo diga, voy a empezar a navegar, me voy a quedar un rato a leer su información, ¿sí? ajá. O sea, básicamente no me tengo que referir. Yo hablo en este artículo Ajá, tal. Ah, ok. va a hablar en tercera persona. Ah, perfecto. Sí. Entonces ella me quedó claro y pues ya, Sí, creo que son todas mis preguntas por el ok. momento. Si Gracias. si surge alguna otra, pues me dice. Ok. Gracias. Ok, entonces como les comentaba, el logotipo de la marca, esto es si ustedes quieren colocarlo dentro de su página web, no, eso sí no es una obligación. Esto es para amenizar la creatividad de lo que estamos realizando. Si, por ejemplo, tenemos un proyecto de concientización de basura, a lo mejor yo quiero poner nada más en la parte de arriba humo, o sea, como una imagencita así de humo, es válido, ¿no? Porque al final esto es un proyecto social. ¿Dónde se solicita realmente los logotipos de marcas cuando estamos creando un producto? Pero aquí estamos
resolviendo un problema social. Se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Me voy a desconectar de la liga y nos reconectamos, por favor.